Veamos el problema 17.7 del libro de Wagner, que habla que hay una inducción uniforme B y que es paralela al eje de un cilindro no magnético de radio A y constante eléctrica K sub E. El cilindro gira alrededor de su eje a velocidad constante y el eje de rotación es paralelo a la dirección de B. Encontrar la polarización producida dentro del cilindro y la carga superficial en una longitud L del mismo. O sea, considero una porción L, una porción de longitud L, radio A, y la primera situación que tenemos que aclarar es a qué nos referimos con un circuito o un cilindro, perdón, no magnético. En este caso, como tenemos una inducción B uniforme, que es paralela al eje de rotación, hay ciertos materiales que son afectados por la, la presencia de una inducción magnética. En el sentido, por ejemplo, en el caso de un dieléctrico, los dieléctricos sabemos que si existen campos eléctricos, entonces los dieléctricos son afectados y ese efecto es que los dipolos puntuales que se considera están constituidos los dieléctricos se buscan alinear o se van a alinear de cierta forma respecto a ese campo, lo que conocemos como polarización o que el dieléctrico se polariza. De igual, ciertos materiales pueden ser afectados de cierta manera similar por inducciones externas y decimos que el material se va a magnetizar. Descartamos ese efecto todavía, eso lo vamos a detallar hasta en el capítulo 20, por lo que lo único que tenemos que encontrar para determinar la polarización es ver el hecho de que tenemos un dieléctrico pues IHL y en este caso ese eléctrico IHL pues tiene una relación entre el vector de polarización y el vector de campo eléctrico que en este caso se va a producir por el hecho de tener un movimiento y que está en una inducción externa. Recordemos que en este caso, dado que este campo no cambia con el tiempo, pues podemos hablar de que el único efecto que tendríamos o el campo eléctrico que tendríamos es L de movimiento, que en ese caso es el producto cruz del vector velocidad con esa inducción. En este caso, el vector velocidad necesitamos tomar un punto arbitrario, por ejemplo, en cualquier lugar, digamos que lo tomo aquí y yo quiero la velocidad en ese punto. Recordemos que la velocidad B se puede escribir como el producto cruz del vector omega y el vector de posición de ese punto arbitrario. Porque claro, queremos calcular el campo eléctrico en un punto arbitrario, en cualquier punto dentro del cilindro, entonces ese R pues representa justo eso. Puedo tomar el origen en cualquier lugar, digamos que lo tomo justo en la parte de abajo, en realidad van a ver que no importa, de manera que si defino ese vector en un punto arbitrario R, pues ese R es en coordenadas cilíndricas ρ en dirección de ρ más z en z. Al final de cuentas vean que no hay relevancia en este caso donde tenemos el origen. Si entonces planteamos ese campo eléctrico debido al movimiento, tenemos entonces omega pues va en dirección de z. Cruza el vector r, que es ρ en ρ, más z en z. Cruz el vector de inducción B. Lo que tenemos es un triple producto cruz. Podríamos utilizar alguna identidad para ver si se simplifica, pero claro, debo cambiar el vector B que se menciona en el ejercicio que va en dirección de z. Entonces podríamos hacer, primera opción, hacer la propiedad distributiva en el producto cruz, recordándonos que al hacer el producto cruz estamos en cilíndricas.
Si empiezo con la parte de la velocidad, pues sería Z cruz rho es phi. O sea, aquí me queda omega rho en phi más Z cruz Z, que eso es cero. Producto cruz B en Z. Luego me queda que tengo que hacer phi cruz Z y phi cruz Z es rho. Entonces esa ese E de movimiento sería omega B rho en dirección de rho. Y vean que es variable, pero que solo depende de rho. Entonces, si yo veo la parte de arriba del cilindro, lo que estaría viendo entonces es a E de movimiento radial. Bueno, radial en dirección de rho. Por lo que tendría entonces, es un campo vectorial variable. Y visto desde arriba sería así. Aquí es importante analizar dos cosas. Como tenemos un dieléctrico, sabemos que la carga aquí no se va a mover, o sea, corrientes no se van a producir. Si vamos a tener una diferencia de potencial, o la fe inducida en todo caso, entre pues, el centro y el extremo. Agarro dos puntos y quiero ver la diferencia potencial entre esos dos puntos, bueno, tendría que integrar. Pero en este caso, si quiero calcular, por ejemplo, la diferencia potencial entre el centro y un extremo, no lo preguntan, pero va a ser algo importante analizar. Si quiero calcular esa diferencia o esa fe inducida en todo caso, es la integral del término este sobre mi trayectoria de integración va a ser esta de acá. Tendría entonces que es la integral de omega b rho en dirección de rho punto de rho en dirección de rho. Integrando en este caso desde rho igual a 0 hasta rho igual a. Tendría en todo caso omega b, al integrar el producto punto, pues rho unitario nos daría 1. Tengo que integrar rho con respecto de rho, entonces me queda un medio de rho cuadrado, evalúo, entonces queda a cuadrado. Entonces tendría la fe inducida entre el centro y un extremo. Si lo veo entonces del cilindro de frente, así que no notar la parte circular, lo que tendría entonces que, por ejemplo, si yo construyo un circuito, conecto ya un conductor al centro y conecto otro conductor de manera que hago esto. Bueno, alguien podría decir, si tengo esa conexión, entonces por por la diferencia de potencial, que es la fe inducida que tengo, habría un movimiento de carga así. Pero en realidad esto no es cierto, puesto que recordemos que en esta porción lo que tengo es un dieléctrico y ahí no tendría movimiento de carga, pero lo que sí puedo hacer entonces es colocar ahí mismo otro conductor, de manera que ahí tengo una diferencia entonces, tengo la fe inducida y ahí tendría una corriente. Pero aquí hay varias cosas de considerar, ¿no? Primero, que si no cierro el conductor ahí,
no voy a tener movimiento de carga, puesto que el eléctrico no se va a mover. Es como que de arriba lo vea, o vuelvo otra vez a la vista del cilindro. Es decir, no tendría un camino cerrado para poder tener movimiento de carga, entonces debo cerrarlo de esa forma. Un punto interesante es que, repito, tenemos que cerrarlo dado que el cilindro es dieléctrico. Si el cilindro fuera un cilindro conductor, pues evidentemente tendríamos un movimiento de carga de esta forma, ¿no? La carga se empezaría a mover y quizás tendríamos un retorno así con el simple hecho de ser conductor. La carga se movería. O se movería, más bien esa sería la pregunta, si se va a mover. La situación, notemos, es que si fuese conductor, lo que tenga es una diferencia potencial en estos lados, es decir, que aquí, por así decirlo, la carga tendería a moverse en esta dirección, pero aquí la carga tendería a moverse en esta dirección. Entonces, lo que en realidad podríamos observar es que, al menos de esa manera, no podría haber un movimiento dentro del mismo. O sea, pero si yo coloco un circuito y no tengo la parte esta, por ejemplo, esta parte de abajo, si solo tuviese el circuito de esta manera, al ser conductor no había ningún problema, entonces vemos que aquí habría movimiento a lo largo de esto. O sea que eso es la diferencia. El hecho de que sea conductor, sí va a haber movimiento de carga del centro al extremo y luego a lo largo del circuito. Pero ya dentro del cilindro vimos que por el hecho de tener la misma diferencia potencial en arriba y abajo, por la fórmula que tenemos acá, entonces no podría darse el movimiento de carga en esta dirección, o al menos en la trayectoria que tengo marcada en verde. Pero si es dieléctrico, te repito, tiene que estar cerrado. Lo importante aquí de diferenciar eso es que, independientemente cualquiera de los dos casos que sea, dieléctrico o conductor, en realidad la altura o la longitud que tenga el cilindro es irrelevante. Podría ser un disco, podría ser un cilindro de longitud L. Ya vimos que no va a haber movimiento de carga cuando es conductor de esta manera. Pero lo que sí es que si yo veo entonces mi circuito y empiezo a preguntarme, bueno, ¿será que el flujo va a cambiar? La situación es que veo que el campo B, que va en dirección vertical, al hacer el producto punto, con el diferencial de área y lo mantengo moviéndose el circuito junto con el campo B, pero orientado de la misma forma, entonces este producto punto va a ser cero. Si fuese un conductor, pues lo que podríamos hacer para evitar mover el circuito, pues simplemente sería tener una barra al centro, justo donde está el eje de rotación, tener algún tipo de conector o rodo deslizante, es decir, un contacto aquí que, aunque el cilindro esté girando, pues no haya ningún tipo de problema y el circuito lo podría colocar así. De esta manera el circuito, el cilindro está girando, pero el circuito no. Pero claro, en el caso de que sea conductor, ¿no? Para que no tengamos que tener
la, la opción de cerrar el circuito, porque se cerraría automáticamente por el movimiento de carga acá. O también podríamos directamente hacer una conexión acá, en el caso de la izquierda, y pues el circuito estaría como por encima, ¿no? De manera que esto podría estar girando de alguna forma sin que el circuito se mueva. Pero independientemente de eso, se va a mover el circuito, no se va a mover, el flujo sería cero. Entonces es una situación bastante curiosa, dado que tendríamos al tener esa fe inducida, va a haber una corriente inducida, pero en este caso el flujo sobre el circuito no está cambiando. Y la situación es que en este caso vemos que al ser el producto punto esto cero, no hay o no tendríamos forma de justificar con la ley de Faraday por qué razón está esa corriente inducida. Y eso es bastante simple de entender. Notemos que en realidad este circuito nosotros lo estamos agregando para que por él tengamos una corriente. Pero es que la diferencia o la fe inducida que se está produciendo está directamente en el cilindro, independientemente de otro circuito que podamos agregar. Entonces, en este caso, que ese otro circuito, por el hecho de colocarlo, al tener la diferencia de potencial que ya le está explicando la ley de Faraday, tengo una diferencia potencial con este conductor, evidentemente va a haber una corriente. Pero digamos que no es una aplicación directa del flujo sobre este circuito lo que produce la corriente inducida, sino es directamente la aplicación de la ley de Faraday en el cilindro que produce, hay una diferencia de potencial entre el centro y el extremo y que eso, al colocar un circuito, va a producir la existencia de una corriente ahí. Pero no es la aplicación de la ley de Faraday directamente sobre este circuito. En muchos casos se le suele llamar a esto generador homopolar. Y se menciona que, claro, para que sea un valor considerable, tendríamos que tener valores bastante altos de omega para que este valor sea grande. Pero quizás solo el comentario para este caso y la diferencia entre que el cilindro sea conductor y que el cilindro sea eléctrico. Pero si regresamos al problema inicial, que recordemos que era determinar la polarización, recordemos que como estamos en un material IHL, dieléctrico IHL, la polarización es paralela al campo eléctrico y en ese caso es igual a K sub E menos 1 por epsilon 0 por E. Esa relación pues la pueden, o son de las que se estudiaron en el capítulo 10. De manera que si ya tengo entonces cuál es el campo eléctrico que hay dentro del cilindro, pues puedo calcular el vector de polarización que evidentemente tiene que ser dentro del material eléctrico, que es el cilindro. Entonces nos queda K sub E menos 1 es 0 y reemplazo directamente el campo, ¿no? Que era B omega ρ en dirección de ρ. Tendría ya el vector de polarización, por lo tanto puedo calcular las cargas inducidas. Bueno, perdón, las cargas ligadas en todo caso. Podemos calcular la carga ligada volumétrica, que es menos la divergencia del vector de polarización. Y las cargas superficiales, que es el vector de polarización punto el vector normal evaluados en la superficie. Pero claro, en este caso tengo tres superficies. La de arriba que tendría un vector normal que va en z, la de abajo que va en menos z y la otra que va en dirección de ρ. Evidentemente, como la polarización va en ρ, pues no tendríamos carga ligada superficial en las dos tapas. Solo tendríamos en la parte lateral del cilindro.
Si calculo eso, hago el producto punto y lo que tendría es que agarrar el vector de polarización, hacer el producto punto con el vector ρ unitario y evaluar en este caso en ρ igual a A, que es la superficie o el valor del radio del cilindro en la superficie. Teníamos entonces que quedaría K sub E menos 1 es 0 B omega A. Y en el caso de la volumétrica, pero en el problema no lo piden, en la volumétrica recordemos que al tomar la divergencia sería, como el campo solo tiene componente ρ, entonces es 1 sobre ρ por la derivada parcial respecto de ρ, y tengo que multiplicar ρ por el campo, entonces quedaría K sub E menos 1 epsilon 0 B omega ρ al cuadrado. Al derivar quedaría un 2 ρ, el ρ se cancela, entonces me queda menos 2 K sub E menos 1 es 0 B omega. Si calculo entonces la carga que hay superficial, recordemos que la densidad en este caso es constante, entonces la carga superficial sería multiplicar la densidad por el área, que en este caso para una porción de longitud L, el área es 2pi A por L multiplicada por esto. Entonces puedo escribirlo como 2K sub E menos 1 es 0, me faltó el 0 acá, B omega al cuadrado por L. De igual forma, si esta es la carga superficial, si calculo la carga volumétrica ligada, que no la están preguntando, pero recordemos que tengo una densidad volumétrica entonces y es constante, entonces solo tengo que multiplicar el volumen del cilindro. Es pi A al cuadrado por L por la densidad. Y vean que obtengo el mismo valor. Bueno, el opuesto. Me faltaba un pi acá. Y eso es algo que se espera porque recordemos que la hipótesis de un dieléctrico es que la carga total, que sería la carga superficial ligada más la carga volumétrica ligada, o las que tuviesen, en este caso solo hay dos lugares, porque ya dijimos que en las tapas del signo no hay, pero esto se verifica que es cero. Recordemos que esa es la hipótesis del dieléctrico. Y con eso pues concluimos toda la información que el problema está solicitando.